Vamos a resolver ahora este problema sobre las leyes de movimiento de Newton, o las famosas leyes de Newton en el área de dinámica. Dice de la siguiente manera: determina el módulo de la fuerza de reacción entre los bloques B y C, si no existe rozamiento en ninguna superficie. La gravedad equivale a 10 metros por segundo al cuadrado. En este caso lo vamos a utilizar así. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres bloques que están juntos. De este lado tenemos una fuerza de 100 newtons que se está aplicando de forma inclinada a un ángulo de 37 grados respecto a la horizontal. Y del lado derecho tenemos una fuerza de 70 newtons que está aplicándose de forma horizontal, solo que va en dirección contraria a la fuerza de 100 newtons. Bueno, nos aclaran también de que no existe fricción entre la superficie y todos los bloques. Pero ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando que debemos de calcular la fuerza de reacción que se genera entre el bloque B y el bloque C al momento de estar en movimiento. Es decir, que cuando el bloque B intenta irse para adelante, el bloque C, por la tercera ley de Newton, reacciona devolviendo una fuerza de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Entonces, esta fuerza que se genera en este punto es lo que se nos está preguntando, que la vamos a definir como una fuerza P. Pero bueno, antes de iniciar, es necesario hacer un cálculo que es muy importante para este tipo de problemas. Sabemos de que el dato que va a englobar a todo el sistema es la aceleración. La aceleración va a ser la misma aceleración para los tres bloques, entonces es un dato muy importante que es necesario conocer. Vamos a suponer que el movimiento va dirigido a la derecha. Entonces, si queremos hacer el cálculo de la aceleración, vamos a considerar el siguiente criterio. Esto es igual a la sumatoria de fuerzas que van a favor menos la sumatoria de fuerzas que van en contra. Todo eso dividido la masa total. Que esta es una variante de la segunda ley de Newton. Bueno, ahora vamos a ser un poquito observadores para ver cuáles son las fuerzas que generan movimiento, porque esas serían las fuerzas que van a favor, y cuáles son las fuerzas que van en contra del movimiento, o sea que se resiste. Ahora, si supusimos de que el movimiento es hacia la derecha, significa que los 100 newtons son los que generan el movimiento. Ahora, pero hay una situación, esa fuerza está inclinada, entonces no la podemos trabajar así. Es necesario recordarnos un poquito de nuestro tema de vectores y vamos a tener que calcular la componente en el eje X y vamos también a calcular la componente en el eje Y. Aunque la que realmente a mí me interesa es únicamente la componente en el eje X, porque esa componente es la que genera el movimiento sobre el eje X, sobre la dirección horizontal. No así la componente en el eje Y. En este caso no me va a servir de nada. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Fx. Bueno, como es una componente en el eje X, vamos a recordar algo también de cómo calcularlo. Dice que si yo quiero una componente en el eje X, eso equivale al vector multiplicado por el coseno del ángulo respecto a la horizontal que se manifieste. En este caso tenemos los dos datos. Sabemos que la fuerza F, que es el vector, son 100 newtons y eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo, que es 37 grados. Y en este caso nos quedaría el resultado de 79.86. Muy bien. Newtons. Es decir, que los 100 newtons no están generando el movimiento en sí, sino únicamente su componente que vale 79.86 newtons sobre el eje X. Bueno, entonces ya podemos venir acá a nuestra fórmula y decir lo siguiente. La aceleración equivale a la fuerza que genera el movimiento son 79.86 newtons y la fuerza que va en contra del movimiento son los 70 newtons. Esto dividido dentro de la masa total del sistema. Ok, 10 más 6 son 16 y 16 más 4 son 20 kilogramos. Listo, esa es la masa total del sistema. Realizando esta operación nos queda un equivalente de 0.49 metros por segundo al cuadrado. Si quisiéramos ser un poquito más rigurosos, podríamos aproximarlo a 0.5 y no habría ningún problema, pero lo vamos a dejar así por el momento. Entonces, ya sabemos que la aceleración de todo este sistema es 0.49 metros segundo cuadrado. Bueno, ahora vamos a centrarnos en lo que nos están pidiendo en el problema. Para ello, es conveniente en este caso hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa C. De la masa C. Podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre también de la masa B, pero nos daría un poquito más de trabajo. Entonces vamos a centrarnos en el diagrama de cuerpo libre de la masa C. Vamos a suponer que esa es la masa C.
¿Qué fuerzas están actuando sobre la masa C? Pues la primera, que siempre va a existir por efectos gravitacionales, pues es su propio peso. Y al momento de estar en descanso sobre una superficie, pues vamos a saber también de que existe una fuerza normal que va dirigida hacia arriba, que son fuerzas verticales, que en este caso no me va a servir. También tenemos una fuerza que va hacia atrás, que es la fuerza de 70 newtons, que la vamos a dejar como F. Y tenemos otra fuerza que va hacia adelante. Esta fuerza que la vamos a definir como P, es la fuerza que se genera al momento del contacto acá. Es la fuerza que el bloque B ejerce sobre el bloque C. Esa fuerza de contacto es la fuerza que me están pidiendo en este momento. Bueno, entonces aquí vamos a solucionar el problema. Y vamos a decir lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a una masa por una aceleración. Como supusimos que el movimiento va a la derecha, vamos a decir que todo lo que va para la derecha es positivo. Esto también es una variante de la segunda ley de Newton. Ahora, veamos que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, o sea que las fuerzas en el eje Y no me interesan en este momento. Bueno, como la fuerza P va a la derecha, pues él va a ser positivo. Y la fuerza F va a la izquierda, entonces esa fuerza va a ser negativa. Esto es igual a la masa, como estamos hablando de la masa C, que vale 4 kilogramos multiplicado por la aceleración del sistema, que ya sabemos que es 0.49. Era un dato que ya habíamos calculado. Entonces P menos F, pero F ya sabemos que vale 70 newtons, es igual a 4 por 0.49, que da un aproximado de 2 unidades. Por lo tanto, hago el despeje y me quedaría 2 en este lado, y este menos 70 va para el otro lado como más 70. Por lo tanto, la fuerza P equivale a 2 más 72. Como nuestras unidades están siendo trabajadas en newtons para el caso de las fuerzas, entonces nuestra respuesta también queda en newton. De esa forma podemos decir que la fuerza de contacto que existe entre el bloque B y el bloque C equivale a 72 newtons, por lo cual elegiríamos la respuesta B. De esta manera hemos resuelto este pequeño problema y seguiremos resolviendo más para poder dominar este tema un poquito mejor.